Hoy en Monstruos, Brujas y Magas despedimos el 2024 con una nueva edición de El Club de Lectura por Dentro, la sección del podcast donde te comparto algunas de las conversaciones que mantenemos con integrantes del Club de Lectura en línea del podcast a propósito de los libros que vamos leyendo mes a mes durante el año. Y en este caso va a ser nada más y nada menos que el encuentro que tuvimos junto a Emi, Tami y Fran, participantes del club, y en donde conversamos sobre La vegetariana de Han Kang. Se trata de una charla íntima, en confianza, donde vamos a fondo compartiendo, intercambiando miradas sobre esta lectura que deseo les aporte nuevas perspectivas si ya leyeron el libro. Se trata de un episodio con altas dosis de spoilers, por lo cual si no leyeron el libro, les sugiero lo lean primero o comiencen por escuchar un fragmento de audiolibro también publicado en el episodio anterior de este mismo podcast. Y luego sí pueden volver aquí. No me demoro más, les doy entonces la bienvenida a este último episodio del 2024 de Monstruos, Brujas y Magas que comienza así. Estamos haciendo estas primeras impresiones generales y después vamos a lo puntual. Y bueno, Emi, Fran, ¿cómo les ha ido a ustedes con la lectura de La vegetariana de Han Kang? Me pasó un poco como Tami, de que no tenía muchas expectativas, o sea, no sabía mucho de qué se trataba, pero sí sabía también lo del premio, entonces eso ya de alguna forma como que algo esperaba, no sé, algo tiene que tener de bueno este libro por ser de ella. Y lo que me pasó es también que lo leí rapidísimo, pero porque es muy entretenido y como como que mantenía ese suspenso de qué va a pasar ahora, como que uno se imaginaba que iba a ir por un lado y nada que ver, o aparecía otra cosa, sabe mantener como el suspenso ahí, entonces se tiene como en vilo, y lo leí rapidísimo, creo que en una semana o menos, y me tuve que medio frenar, pero era porque en cualquier momentito que yo tenía libre era, ay, quiero saber qué más pasa. Sí sentí como me daba esta sensación por ahí por momentos medio perturbador. Yo sentía que es buena como haciendo esto de descripciones gráficas, como que lo que iba contando era como que yo me lo iba imaginando, tal vez sin demasiado exceso de detalle, pero era fácil de imaginarse qué era lo que estaba sucediendo. No sé, en líneas generales me gustó. Sí, bueno, hay cosas como nada, que siento que quedaron súper abiertas o que tal vez podría haber desarrollado un poco más, pero sí, volvería a leer algo de ella por esto de que me hizo amena la lectura desde ese lado. Bien. Y que toca millones de temas, ahora seguro que los vamos a charlar, pero es como que, wow, y temas duros, ¿no? Buenísimo, gracias Emi. Fran, ¿cómo te fue a vos con esta lectura en términos generales y después vamos puntualizando? En ¿Hay algo términos generales, como que arrancó, viste, de una manera como que encaraba y después como que se fue por otro lado y tenía otras expectativas respecto de la historia, pero sí pues, estuvo bueno en cuanto a todo lo que marca del aspecto cultural, de la hipocresía, ¿no? De la sociedad actual, de los personajes. Y bueno, esto del análisis literario todavía no lo tengo mucho aceitado, pero esto que dijo Emilce sobre las descripciones, también es cierto, eso lo noté sobre la descripción de los escenarios y los momentos. Eso estuvo bueno. Hay algo en lo que decías, esto de no tengo mucho lo del análisis literario, Claro. que me resulta interesante para pensarlo, porque a veces muchas personas siento que creo que los clubes de lectura o sí, o las mesas de lectura, creo que tienen a veces como una especie de solemnidad. No sé si les ha pasado, como que a lo lejos uno podría percibir que un club de lectura es una cuestión solemne, que uno debe acceder a determinado tipo de lenguaje para poder. Y a mí lo que me interesó siempre de este club de lectura o de poder coordinar un club de lectura de la manera en la cual yo me lo imaginaba y que a mí, en la cual yo me sintiese cómodo, es ver cómo la lectura nos interpela a nosotros y desde nuestra experiencia. Digo, más allá de las conexiones que cada uno puede hacer, que son siempre tan singulares y subjetivas. Digo, de golpe alguien, no sé, es fanático del manga y conecta a través del manga con este libro, y de hecho vamos a ver un poco esto, lo vamos a ver porque hay algunas cosas que, por ejemplo, yo las relacioné y que no sé si son así tal cual. O sea, siempre creo que
lo que podamos aportar es un enriquecer desde la perspectiva de cada cual, así que cero tener la pretensión de llegar a hacer como un análisis literario basado en el libro 4 de Borges, según Beatriz Arlo. O sea, no, whatever, es como qué nos pasa a nosotros con la lectura. A mí de este libro me interesaron varias cosas, ahora las voy a ir desgranando y si quiere me falta alguno, ustedes también sumarán. Lo primero que me llegó fue esta supresión de la voz de la narradora, que la protagonista, que el libro se llama La Vegetariana, y que su voz sea mutilada, o sea, recién su voz ingresa en el plano de lo onírico. Es un primer acto de violencia, es que vos seas el protagonista de la historia, pero que hablen por vos otros. Me parece como una primera violentación. Empieza hablando el marido y habla sobre esta mujer, y lo primero que habla de ella es en términos de cuerpo. Habla de que no es un cuerpo especial, no es un cuerpo singular, es alguien más, no es ni muy fea ni muy linda, o sea, habla de ese otro ser como un cuerpo. Entonces creo que la noción de corporalidad está como muy presente y sobre la corporalidad se va a ejercer esa violencia. Sí, interrúmpame cuando quieran, ¿eh? Sí, no, sí, porque sí, como un cuerpo y también como un objeto predestinado por la sociedad para cumplir ciertas funciones, ¿no? Porque en un momento dice que cocinaba, que lavaba el plato, que hacía lo que tenía que hacer según los mandatos culturales. Y el problema es cuando empieza a fallar. O sea, porque no es nada más que el problema que se haga vegetariana. El problema es que empieza a fallar en términos de cuerpo-objeto funcional a ese sistema y a esa cultura. Y eso me parece muy interesante. Como el narrador, que aparte son narradores medio distantes, o sea, como que observan, pero como si no pudieran reaccionar ante las cosas, me da la sensación. Y pensaba que el origen primero, justo hablábamos con Nacho al principio, él me decía, che, ya terminé de leer el primer cuento, me decía Nacho. Yo le digo, Nacho, ¿estás seguro que son cuentos? Yo todavía no lo había empezado. Digo, porque tengo entendido que es una novela. Y porque, claro, lo que sucede es que ella los iba sacando por fragmentos. Primero tiraba el primer capítulo, que podría leerse de manera cerrada, después iba alargando el segundo capítulo. Fue así, y de hecho quedó pendiente como un cuarto relato que hubiera sido el relato de Yang Hu, o el sobrino, creo que se llamaba Yang Hu. Y cuando llega al final, a la tercera historia, ella dice, no, esto ya está cerrado. Pero lo que originó esta novela fue un cuento inicial donde literalmente el marido, la mujer se le convierte en planta y él la saca de pasear al sol, él la riega, o sea, literalmente la mujer se convierte en planta así. Y en este caso, digamos que jugó con el símbolo de eso, pero es como una continuidad de ese cuento inicial que escribió mientras estaba en la escuela ahí en Seúl, donde ella estudió escritura. Entonces acá ese cuerpo objeto tiene otra relevancia. Y es interesante que esta revelación comience en el plano de lo onírico. ¿Por qué radica la violencia en nosotros como humanos? No digo, más allá del hecho de comer carne o no comerla. No sé si leyeron Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Bueno, está como muy presente también, pero acá yo creo que trasciende el hecho de comer carne o no comer carne. Es cuál es la violencia que nos constituye como seres humanos. Eso me pareció interesante y que sea en el terreno del sueño, que es el terreno del inconsciente, que es el terreno de lo sombrío, que es el terreno del trauma, digo, si pensamos en Freud, y aparece lo siniestro, que lo siniestro también aparece en el campo del terror. En Mariana Enríquez, cuando hablamos mucho, hablamos de qué es el siniestro, y hablando de Freud, Freud tiene un libro que se llama Lo siniestro, y que habla de que lo siniestro es aquello que pasa de ser familiar a ser extraño. Como si de repente la persona con la que pasaste toda tu vida, un día la veas a los ojos y decís, ¿quién carajo sos? Porque te miró de una determinada manera, un amigo, tu pareja, te habla de una manera que decís, no me conoces. Me pasó una vez durante una separación, durísimo. Y de golpe ves al otro con el que estuviste 8 años y decís, sí, no nos conocemos, ¿quién sos? Es dolorosísimo
y hay un terror, hay algo siniestro en quién es ese otro. Y ella, cuando comienza el libro, justo al principio, más allá de que habla de toda esta experiencia de la sangre, de que ingrese como en esta especie de bosque, que Tami seguro vos estás familiarizada con este tipo de narrativas. Recuerdo, por ejemplo, un bosque en Japón donde las personas se van a suicidar. Hay algo del bosque casi infernal, siniestro, y ella ingresa en este bosque macabro, carnívoro, y bueno, después de atravesar, llega de vuelta como a un lugar de luz donde hay familia, y después dice algo así como, sin embargo yo tenía miedo, todavía tenía mis ropas manchadas de sangre. Antes de que me viera nadie, me agaché para esconderme detrás de un árbol. Tenía también las manos manchadas de sangre, también la boca. Había comido los pedazos de carne caídos en el suelo de ese granero. Me había embadurnado las encías y el paladar con la sangre roja de la blanda carne cruda. Digo, hay algo tan gore también ahí. Mis ojos reflejados en los charcos de sangre de vuelta del guerrero centellaban. No pudo ser más vívida la sensación de masticar con mi diente la carne cruda y mi cara, mis ojos. Y acá es donde digo que aparece el rasgo de lo siniestro. Parecía el rostro de una persona desconocida, pero no había duda de que era yo, no al revés. Parecía un rostro visto innumerables veces, pero no era mi cara, no puedo explicarlo. Conocida y desconocida a la vez. Era una sensación vívida y extraña, terriblemente extraña. Aparece esto que decía de lo siniestro, quién soy y quiénes son los que me habitan. Y si adentro mío habita el monstruo, habita lo monstruoso, ¿cómo hago para extirpar el asesino que tengo adentro? ¿Cómo hago para extirpar de mí a ese ser que mata, que come, que se alimenta de otros? ¿Cómo hago para exterminar de mí a ese caníbal, a esa violencia? ¿Cómo hago para exterminar lo violento que hay en mí? Mi cuerpo tiene violencia, mi cuerpo se alimenta violentamente de otros cuerpos. Eso me pareció como muy interesante. Me Sí, pasaba que igual ahí, que siempre habla sobre como que está en un bosque, en donde asocia el bosque, ponele a lo tenebroso, pero también creo que es como si ese estado es la libertad para ella, es como el bosque, todo lo que tenga que ver con las plantas, es donde puede ser efectivamente libre, que también esa libertad tiene algo de tenebroso, supongo, ¿no? El temor y asociado a lo que es la plena libertad. Es lo mismo que le pasa en la escena cuando ya empieza a ser pintada por el cuñado, que ahí también creo que hacen referencia, bueno, una vez que la pintan completamente, flores, árboles y qué sé yo, como que ella se libera, pareciera que es el único momento en el plano terrenal que no sé si lo asocia con ese mundo de los sueños en donde se cubre en el bosque y se siente cómoda en algún punto más allá de lo tenebroso, pero donde está completamente libre, que creo que es algo que ella nunca tuvo, o te da la sensación de que vive todo el tiempo cumpliendo, mandatos, o traumatizada por cosas del pasado, por su familia, y en el único momento en donde siente plena libertad es en esos momentos, en los sueños en donde está en el ujú, bosque, o cuando la pintan y asocia su cuerpo y el cuerpo ahí de los otros al bosque, que es una mezcla ujú. de tenebroso, pero libre al fin, una mezcla de las 2 cosas. Sí, totalmente, totalmente. Y es que hay una libertad en esa inconsciencia, porque ese espacio que es el espacio de lo salvaje, donde radica el bosque, donde radica la naturaleza, donde radica lo natural, lo que no está atado por la cultura, es donde se habilita esa libertad y donde aparece ese inconsciente y puede ser, como decís, siniestro, macabro, en el primer caso, porque ella llega a este bosque del cual cuelgan lianas de sangre. Uno se lo imaginaría así. Ahora les voy a compartir un artista que a mí me gusta mucho, tiene que ver un poco con el tatuaje que me hice, que tengo, porque se llama Eroguro, se llama esa tradición estética, una línea de pintores e ilustradores que justamente trabajan con esta mezcla de elementos entre lo erótico, sobre todo en la segunda parte, que aparece esta conexión con la naturaleza también como espacio de conexión con el propio ser. Esto que decías, este bosque puede ser pesadilla o puede ser un bosque liberador, como sucede casi al final. Después vamos a profundizar sobre ese final. Algo en relación a lo que venimos diciendo Emi o Frank que les quede por acá que quieran compartir en base a esto, si nos seguimos. Bien. Yo creo que hay tres grandes capas sobre las cuales gira el libro.
una de esas capas es este cuerpo objeto que es violentado por negarse a ser cómplice de la violencia, ¿no? Porque es violentado por esa misma familia. Y después creo que hay otra área que tiene que ver con qué es la locura o cómo se constituye la locura, que es estar cuerdo en un mundo de locos. Una frase de Krishnamurti que todavía no me la puedo acordar, después se la voy a pasar. Y sobre después también creo que hay otra capa que tiene que ver con la hermandad. O sea, creo que son como tres capas, digo, cuerpo, violencia, locura o distanciamiento del mundo, y después cómo se constituye la hermandad. En relación al cuerpo violencia, esto de cómo esa cultura te obliga y cómo se siente cuando alguien se va de ese rebaño, qué sucede cuando este padre la fuerza a comer carne, o sea, y no hay nada más que, ¿no? Que te fuercen, que te metan, te agarren entre varios, o sea, es como el clímax del primer cuento, termina con ese abuso en manada. De hecho, hay varios abusos y violaciones sobre los cuerpos. El tipo llega y abusa de la mujer, casi como si se desquitara. ¿Ubican eso? Sí, esto de los abusos, sí, el mismo marido, cuando él dice que la tiene que forzar para tener sexo, y después, bueno, el cuñado. Y con respecto a esto de que vos decías al principio, de que la mina no tenía voz, y que tampoco se ve en los otros personajes como que haya una intención de, como que siempre le están insistiendo, dale, comé, dale, no tenés que ser así, tenés que curarte, y nunca hay una reflexión sobre lo que le pasa a ella. Totalmente. Emi, ¿ibas a decir algo? Que me parecía, retomando lo que decía Fran, que nadie está de su lado, ¿no? O sea, como que nadie le pregunta, siento que quiere reflejar es tal vez como esos mandatos sociales y como que esto es lo que tiene que ser, porque vieron que también en ese primero, más al final, creo que le piden al marido que no se divorcie, le piden perdón por cómo se estaba comportando ella, después está esa escena, la escena de cuando van a la cena del marido, que él se avergonzaba de cómo estaba vestida, entonces como también de nuevo como sí, una expectativa de ella que tiene que cumplir, esto volviendo a lo del rol que tiene que tener y que está como muy marcado y como que no se puede salir de ahí, ¿no? Y bueno, y después está como Sí. la narrativa esta de, bueno, que sos vegetariana, pero para mí también hay un poco de crítica, creo yo. ¿Cómo será ahí en la cultura de esa época? Si efectivamente será así o será un poco exagerado de parte de la escritora. La verdad que no lo sé. No, o sea, Corea es una sociedad completamente machista, completamente machista. Ahí efectivamente la gente se casa porque hay como que cumplir esos roles y el rol que tiene la mujer es ese, es como el de servir y el de ser más sumisa que otra cosa. Así que creo que claramente la crítica va por allá, esto también de como que él también se casa con ella porque bueno, tampoco puedo aspirar a tanto, una cuestión así, o me queda cómodo. Sí. Es mucho de vincularse como, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, o a cierta edad hay que hacer lo que hay que hacer. Pasa mucho eso. Me hiciste acordar que muchos países de Asia, no sé si en Corea, pero en Japón seguro, que si vos tenés un hijo, está mal visto que vos vuelvas a trabajar rápido. Como que se espera que vos te tomes un año de licencia para cuidar de tu hijo y después abandones tu trabajo. Y eso es como lo normal. Y si no, es como que está mal visto por la sociedad de que vos no te estás ocupando de la maternidad, ¿no? Entonces, mucho debate por eso, para ver, pero como que eso es lo que justo trabajo con mucha gente de Asia, me comentaban, que ella, que en una, también, ella creo que es de Corea, no, creo que ella es china, de Hong Kong, y que ella volvió muy rápido a trabajar y bueno, que en esta empresa en particular como que lo aceptaron, pero que la sociedad en sí lo ve mal, eso, de que sigas trabajando, que sigas con tu carrera profesional. Claro. De hecho, siguiendo con esta noción del cuerpo objeto o cuerpo adorno, aparece como que el tipo la lleva a la reunión como quien lleva un bolso, pero que el bolso no hable. O sea, si habla es incómodo. Mejor que no diga que se hizo vegetariana ni por qué cuento. O sea, hay algo que empieza a incomodar en términos sociales. Cuando tomás una elección que va en contra de esa cultura, de esa sociedad, y eso cada vez va siendo más fuerte. Bueno, ese sería el primer capítulo de La Vegetariana, que termina con este clímax de este padre que le termina metiendo la fuerza con la complicidad de la familia, porque todos participan de eso y nadie se opone.
No es casual que el padre sea un ex militar que participó en la guerra de Vietnam, o sea, porque podría ser jardinero el padre, y no funcionaría si fuera jardinero. O sea, la idea es que es alguien que también ejerció violencia o participó de la violencia de alguna manera. No es cualquier padre, ni tiene cualquier tipo de... Es un padre que tuvo determinados actos violentos con esas dos hijas. De hecho, porque después una de las cosas que se va a plantear la hermana, Inge, primero va a entrar en un terreno de culpas sobre el final, es que hubiera pasado si no hubiera tomado decisiones distintas. O sea, carga sobre sí también unas responsabilidades en torno al cuidado de esa hermana o en torno a la libertad, o en torno a qué hubiera pasado si yo me hubiese bancado rebelarme a este sistema, si el día ese que una vez estuvimos en el bosque yo me hubiera escapado con mi hermanita y no nos hubiéramos seguido fumando a este padre. ¿Qué hubiera hecho si en vez de quedarme en el molde me hubiera metido y la hubiera separado y le hubiera dicho a mi papá, ¿qué haces? Ella no quiere comer carne, déjala. Y hay dos momentos donde aparece la idea del no. Cuando ella dice, no padre, no como carne. El no me parece tan significativa en este momento histórico, cultural, donde aparece la idea de no es no, y que aparezca esto de no como carne, y después también en un momento cuando van a tener en la segunda parte la mancha mogólica, y ahí entramos al segundo capítulo, conocemos la historia desde el punto de vista del cuñado, que es un artista, un videógrafo experimental. ¿Y qué les pasó con ese capítulo? Ese creo que fue el que no me esperaba nada de lo que, de lo que terminó pasando. Veníamos del drama de la chica con sus problemas y después había una cuestión como muy erótica, un capítulo muy erótico relacionado a los deseos ocultos del cuñado. Me sorprendió muchísimo. También ahí me enganché porque dije, ¿esto para dónde va a terminar en un romance? ¿Viste? Como que ya empezás a pensar, puede pasar cualquier cosa acá. Y también, bueno, o sea, era como bastante diferente a la anterior, pero a la vez era también el deseo del, todo centrado en el deseo de él, el deseo de él. Yo tengo mi deseo con, también mezclado con el necesito hacer arte, vinculado a mi deseo. O sea, mientras ibas leyendo el capítulo, teóricamente parecía haber un interés un poco más real, que al menos su esposo y demás parecía haber un interés, pero creo que estaba muy ligado a ese deseo de él, deseo a esta persona, o quiero resolver mi cuestión artística, y de vuelta era más relacionado a lo que a él le interesaba, sus propios problemas, porque tampoco estaba feliz con su matrimonio. También creo que mencionan que tuvo una escena también, no sé si de abuso con la esposa, que me parece que debe ser muy común allá, de que se discute mucho, ¿no? Si estás casado, puedes hacer lo que quieras porque estás casado, o como que no, si no existiese el consentimiento, parece. Hay dos violaciones en la novela. Esa me parece que es una Sí, sí, con la esposa, básicamente, sí, que sí. no hace nada y no puede ni siquiera asimilar ni expresar lo que está sintiendo. Exactamente, entonces creo que pasa mucho todo el tiempo por el deseo del hombre, tanto para el marido de la prota de la vegetariana como él también, y eso, digamos, ella sigue siendo un objeto, parece que hay como un interés de él, pareciera que hubiese un mayor interés, pero termina siendo siempre como un objeto de mi deseo, de mi necesidad de resolver un tema de arte que venía el chabón también medio trunco porque no podía hacer cosas. Pero también del lado de ella creo que es el único capítulo en la que se ve más sana, si se quiere, comillas, o al menos se ve teniendo una vida en la que ya se había separado, parecía que dentro de todo se manejaba, no comía carne. Tiene una especie de liberación también, lo cual me parece muy extraño. Entonces, me sorprendió muchísimo. Ese capítulo creo que fue el que más me sorprendió porque tiene todo, entre abusos, cuestiones de arte, mucho de erotismo, y también creo que es el único capítulo en la que la protagonista está un poco más sana o se la ve un poco más liberada. Viste que justo ahí es cuando le dice que no se quería sacar la pintura porque era el primer momento en el que no tenía las pesadillas. Claro, Así yo es también, verdad. a mí lo que me daba era perturbador porque era como yo digo, ella está bien en esta situación extraña. Tal Y cual. después por el otro lado yo siento, digo, él se está aprovechando de ella porque es como, voy a ir a pintar las flores, como que sabía que así iba a poder tener relaciones con ella, entonces salió corriendo a pintarse las flores. Entonces digo,
o sea, él está siendo consciente y está aprovechando, abusando de ella, o sea, explotando como que su enfermedad, porque al fin y al cabo yo digo, bueno, ella está enferma, no está, o sea, estaba medicada, ya sabíamos que todo el drama familiar, yo digo, hay como también, no sé, sentía eso, como que se estaba aprovechando, pero a la vez era como esa tranquilidad de ella, o como que, por eso era perturbador ver todo eso junto, digamos. Hay para mí, desde el momento en que ella tiene esta escena sobre la fuente donde se desnuda y agarra un pájaro y lo come, es algo que yo haya flasheado, pero recuerdan esa imagen, ella está desnuda con un pájaro. Creo que hay un proceso de ella donde ella comprimiéndose de ese ser humano. O sea, si ser humano es ser esto, yo quiero ser otra cosa. Si ser humano es que habite toda esta violencia en mí, ¿cómo me vuelvo una planta? ¿Cómo me vuelvo otro ser? Entonces, eso es irse alejando de lo que sería la cordura racional del ser humano. Pero decís, ¿la cordura racional del ser humano? ¿En serio? ¿Qué es cuarto? ¿Es racional morfarse a otro ser vivo? ¿Es racional hacer tal y tal cosa? Pero no es racional. Entonces, por eso creo que plantea ese dilema moral también, ese dilema ético también, de qué sucede con el cuerpo, ser el dueño del propio cuerpo, yo soy dueño de mi cuerpo, entonces tener potestad sobre si me quiero morir, por ejemplo, que ese es un dilema moral y ético, ¿no? Que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con la eutanasia, son dilemas ético-morales muy presentes, muy latentes en la sociedad, que generan mucha disputa, de hecho. ¿Soy dueño o no soy dueño de mi cuerpo? ¿Qué pasa si no quiero ser este ser humano que soy? Si no quiero esta violencia que hay dentro mío y me empiezo a volver planta. Y mientras me voy volviendo planta o árbol u otro ser, me dicen, che, estás loca. Estoy loco yo, estás loco vos con toda la violencia que tenés. Entonces yo creo que el primer capítulo termina con ese clímax de violencia donde los locos vendrían a estar los otros, pero ella se empieza a ir de esa realidad que consensuamos entre nosotros como lógica y empieza a transformarse en otra cosa. Y por eso esta suerte de cópula erótica, una conexión que se da en términos de planta con planta, de un ser con otro ser. Por eso después dice que está haciendo la fotosíntesis, que está desnuda mirando el sol. Pero claro, socialmente ella se está yendo de este mundo. Y de hecho al final del capítulo cada vez se va a ir más. En el libro cada vez se va a ir más. No se va a transformar en esta cuestión que dice que empieza a poner los brazos hacia abajo, que es buenísima la imagen, que dice, ¿no te diste cuenta que los árboles en realidad están hacia abajo? Es buenísimo, yo me dice, es cierto, los árboles están hacia abajo. ¿Cómo no lo pensé antes? Tiene toda la lógica. Se agarran al piso y entonces ella pone las manos sobre el suelo y empieza a dejar de hablar. Ahora les muestro este término Eroguru que me parece muy interesante. Primero les muestro este chabón Takato Yamamoto, que trabaja como estas cuestiones que tienen que ver con el erotismo, pero también con la sangre, lo macabro, las flores. Les voy a leer un poquito porque esto viene del Eroguro. Este sería Takato Yamamoto. Ven estas cuestiones también de huesos, lianas, tiene que ver con el arte Heisei. Miren esto es. El Eroguro, también escrito Eroguro, es un movimiento artístico japonés que nace como protesta a los temas tabú de dicho país. En el lexema se puede dividir en ero, que hace referencia al erotismo, y guro, que se orienta a lo grotesco, por lo que sus manifestaciones artísticas se puede encontrar el uso de sangre, gore, diferentes tipos de parafilias o fetiches. Bueno, y ahí habla, ¿no? Que está el ero con lo grotesco, el nonsense, el sinsentido, el absurdo, pero está también lo ridículo, lo sobrenatural, hay amputaciones, orinas, enemas, heces, monstruos, necrofilia, bueno, es todo un delirio bien oriental, muy oriental. Quienes están familiarizados más con ese tipo de narrativas, seguro están cerca. Esto me parece apasionante.
Por momentos me da que es en líneas generales, o sea, sin juzgar, pero como que Sí, es una sociedad como más para adentro, reprimida, como con mucho mandato que, no sé, busca artes tal vez para expresarse, como que un poco esto termina siendo eso, que tal vez no, como no pueden ser, digo yo, como que está mal visto ser, no importa qué, ¿no? Después se sí. terminan como expresando por otro lado. Totalmente. Y hay algo de esto, de lo vampiresco, de las plantas, la flor, lo sombrío, miren estos cuerpos, estas caderas, estas columnas vertebrales, flores que se unen, la muerte también presente. Esta pintura me inspiré yo para hacer mi tatuaje, el que tengo. Esta calavera sujetando este cuerpo joven, que es como siniestra. Me fascina esa imagen. Bueno, cuestión que creo que hay algo de esto macabro, siniestro, gore, muy interesante, pero porque está hablando de otras cosas. ¿Y por qué la mancha mongólica? ¿Por qué piensan que se llama así el capítulo? No sé por qué el tipo el cuñado, tiene una obsesión con esa mancha y como que su obra de arte está basada en principalmente esa mancha mongólica en ese cuerpo. No entendí bien cuál era la motivación del tipo, pero todo ese capítulo te va mencionando siempre la mancha mongólica, que ella tiene de nacimiento, después de que hacer ahora hace todo el arte, el tema de la pintura, bueno, y hasta el final siempre está presente la mancha mongólica, hasta el final, cuando la hermana encuentra el departamento con el marido. Y además también hacen referencia, que yo eso no tengo ni idea, pero como que debería haber desaparecido, teóricamente, Mm. como que hacen referencia a que debería haber desaparecido, como que se borra cuando son más grandes, algo así, que a ella nunca le pasó, como que nadie sabe por qué, Ujú. pero la tiene. También supongo que harán referencia a algún paralelismo, pero tampoco sé si, no sé si hay una mancha mongólica, ni siquiera sé a qué se refiere. Sería una mancha de nacimiento como tenemos acá, pero no se borran. No sé si es algo a qué hará referencia puntualmente. Se le dice mongólica porque, por lo que leí, es más habitual, o era más habitual, sobre todo en recién nacidos, y si se comparaba en términos de porcentaje, era más habitual que esa mancha se mantuviera en las etnias mongólicas, y sobre todo en recién nacidos. Y la asociación que yo hice en esta idea de que esa mancha permaneciera, es de que permaneciese algo del terreno de lo puro, del terreno de lo que no está contaminado, del terreno de lo que está recién nacido y de lo que no está contaminado. Entonces yo pensaba también que esa cópula que primero es aparente entre este artista que llama, este amigo que llama artista para que haga las fotos, pero el mismo tipo después dice, che, no, para, te está yendo a la mierda, no quiero saber nada. Y entonces el chabón dice, bueno, voy yo. Y la mina le dice, no, si no tenés flores, no hay conexión. Entonces, si no tenés, bueno, entonces me pinto. Y entonces ahí se provoca esta cópula, pero esta cópula de plantas, ¿no? Es como esta cópula de plantas, no es una cópula humana, como quien dice. Hay un volver a esa conexión natural. Creo que desde ahí ella disfruta eso y por eso dice, ahora me doy cuenta de que lo que tenía en el vientre, ¿se acuerdan de esa parte? Ella Sí. dice en un momento, el tema no era la carne, el tema era lo que yo tenía en el vientre y siento que con estas flores es como si me estuviese sacando el ser humano o a la violencia que en mí radica, o al menos eso siento yo, y estoy entrando en ese estado más primario, casi como si me fuese adentro del útero, de la tierra. Me acuerdo de una imagen de Pink Floyd, de The Wall, que no sé, la flor, no sé si la vieron, es buenísima. Hay algo de conectar con la tierra en términos de útero, la tierra como útero. Entonces creo que esa mancha mongólica tiene que ver con ese estado de inocencia y tiene que ver con que ella esté entrando a un estado casi uterino, como si estuviese haciendo una regresión para volverse semilla, para volver a hacer otra cosa. Muy vinculado también a las tradiciones budistas o a las tradiciones orientales, donde, de hecho, cuando se abre al final hay dos caminos, porque se llaman los árboles en llamas. No sabemos si esta vida que ella deja, ¿no? Pensamos que quizás se va a morir, posiblemente, la están
De vuelta, lo clínico la está violentando, porque la están forzando a comer para que siga viva, y ahí aparece otra de las nociones éticos-morales. ¿Ya está bien dejar morir a alguien o lo tenés que alimentar aunque no quiera? ¿Cuál es qué hace? Che, pero esta persona no quiere vivir más. No, bueno, no, pero hay que alimentarla. No, pero no quiere vivir más. Digo, hay una disputa moral ahí y nosotros como sociedad decimos que eso está bien o que eso está mal. Y me parece que lo que hace interesante Han Kang es que no plantea un está mal, está bien, sino que te lo deja ahí para que lo veas vos. Y abre dos caminos, porque la hermana es un camino y después está la vegetariana que no sabemos si va a vivir o no. Posiblemente, si uno quisiera seguir el hilo de lo fantástico, se transforma en otra cosa. No sé si me explico con esto que estoy diciendo. ¿Estoy a la mierda? No, es perfecto. Sí, yo ahí lo que interpreté, o por lo menos de ese capítulo, como que también siento que toca mucho esto de cómo lidiar con las enfermedades mentales o cuando alguien cercano tuyo está atravesando algo así y cómo, o sea, cómo lidiar, porque es como, ella no sabe mucho qué hacer, es como que esto de, sí, de todo lo duro que es, ¿no? O sea, tiene que ir hasta ahí, no puede tampoco hablar con ella, no la puede entender, como que la quiere traer en sí, le lleva la comida que le gustaba. Como que es todo muy, muy dramático ese capítulo, ella queriendo conectar con su hermana. Y además, igual el tema o el dilema es lo que se define como ser un enfermo mental, por ejemplo. O sea, el problema que es, tiene las facultades, o lo que te pasaría, no tiene las facultades, está capacitada para decir, che, no quiero vivir más, ¿lo está haciendo consciente o está en un delirio mental, si se quiere? Digamos que eso es lo que plantean, ¿no? Como familiar, donde está loca, no tiene capacidad, no tiene posibilidad de decisión, que creo que es lo que pasa mucho en el terreno de las enfermedades mentales, como por ahí no quiere vivir o no quiere porque está mal, porque está loca. Quizás sería re válido que yo creo que existe la posibilidad de que alguien no quiera vivir más, como una decisión racional y concreta. Yo creo que es posible, pero creo que la mayoría de la gente no liga eso a una decisión personal, sino como un estado de demencia, de locura, de que eso no es posible, es contra natura si se quiere. Yo creo que es posible, pero el tema igual también creo que con la hermana es la culpa de que ella la llevó también a ese punto, porque ella saca la época, la etapa en donde estaba viviendo sola, ya se había divorciado y estaba con el cuñado. Dentro de todo, a mí me pareció, sacando a todo eso de la pintura, parecía llevar una vida tranquila, o al menos la estaba haciendo la suya, comiendo lo que querían, estaba flaca, pero no estaba en un estado completamente loco. Lo que pasó después cuando la encierran ahí, una completa debacle, me parece, de ella, porque la obligaban a hacer todas las cosas que no quería. Y eso en parte es una decisión que tomó la hermana debido a lo que pasó. Y creo que tiene que ver con la culpa. Creo que ya ahí uno le pasa de que más allá de tomar una decisión, lo que te parece correcto es más ligado a, bueno, esto lo provoqué yo, esto fue culpa mía, que esté acá encerrada y que la obliguen, fue una decisión mía y ahora tengo que convivir con eso, no quiero que muera. Es como un montón de cosas que deben estar pasando ahí relacionadas a la culpa, que tampoco te deben permitir tomar decisiones también conscientes. Ya, ahí en esto que decís me encanta, Tami, me encanta, porque hay un poder de la hermana sobre ese cuerpo de la otra hermana. Y entonces creo que lo que queda abierto es el cuerpo es el último territorio donde yo soy dueño de mí mismo. Es lo único que no se me pueden obligar a comer, me pueden obligar me pueden meter en un asilo, pero si hay alguien que se quiere ir, me voy a ir. Y es como una rebeldía, hay una fuerza en eso. Es muy fuerte que alguien diga, haceme lo que quieras. Justo ayer leía una frase de Virginia Woolf que dice, poneme cerrojo, poneme cadenas, pero no me vas a poder atar la mente. O sea, le pueden obligar a comer, la pueden encerrar, la pueden empastillar, le pueden dar papilla por la boca, pero si me quiero convertir en árbol, me voy a convertir en árbol. Digo, es durísimo. Y también lo marca Pero en un momento, esto que vos decís, lo marca en un momento que dice, no sé de dónde saca tanta energía
porque la mina no comía hace 3 meses, pero no la podían parar los enfermeros. Claro, total. Es la fuerza de una pulsión, que puede ser una pulsión de vida, una pulsión de muerte, pero es la fuerza de una certeza, de quizás la certeza de que no quiero ser, si ser humano es ser esto, si ser humano es que radique dentro de mí esta violencia, yo no quiero ser humano, entonces quiero transformarme en otra cosa, y si esa otra cosa requiere la mutación de mi ser, bueno, seré un árbol que se prende fuego para convertirme en otra cosa, porque por algo después se llama Los árboles en llama el último capítulo, digo, que es violenta esa imagen. Pero yo creo que si fuese tan siniestro, tan oscuro el final, Han Kang no escribiría los próximos libros que escribe. Creo que hay una luz al final del túnel, porque claramente hay otra opción. Eso es como lo que a mí me dejó, digo, pues yo me quedé como, bueno, pero ¿qué hago? Lo único que me queda es dejar de ser. Y entonces creo que los próximos libros o las próximas propuestas que escribe tienen que ver con esta otra luminosidad posible para batallar, porque si yo estoy en contra de la violencia del cuerpo y al mismo tiempo termino atentando contra mi propio cuerpo, resulta ser paradójico. O sea, dentro de mí habita un monstruo y la única manera que puedo hacer es sacrificándome. O sea, me tengo que sacrificar, lo cual es un acto violento, el sacrificio, que también es súper oriental, ¿no? Si pensamos en el Aikiri y todos esos rituales, digo, la idea del sacrificio. Ella se sacrifica para que venga algo más puro, para entrar, pero a costa de eso tiene que violentar a su propio cuerpo, destruir su propio cuerpo. Entonces creo que hay otras salidas más luminosas y que la misma Han Kang después la irá abriendo a lo largo de la clase de griego, el último libro que escribió. En la clase de griego, por ejemplo, una mina que se va alejando del habla, por ejemplo. Mientras en este caso se va alejando del cuerpo y también del habla, en la clase de griego se va alejando de la palabra, que es lo que nos conecta como seres humanos, es como una esperanza la palabra. La palabra también nos distancia, nos aleja, nos confunde, pero también es una esperanza que nos permite conectar. Bueno, creo que hicimos como un recorrido así general, porque ya estamos medio en hora. ¿Queda algo ahí que les haya quedado? No sé qué piensan del final, porque quedó abierto, o por lo menos mi interpretación es que está ahí. Yo ahí dije un Pero poquito. para mí eso es abierto que nada cierra, inclusive ella, la hermana, que para mí todo al final es más el entendimiento de la hermana en aceptar esa realidad o no, que ni siquiera logran, no termina tampoco de entender y es como, para mí una especie de, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. No creo que haya algo, no veo luz al final del camino en el sentido de que ya está todo dicho. La idea de la vegetariana estaba como recontra tomada, a lo sumo, que eso es lo que me da un poco de pena, que sentí que aún así iban a estirar su agonía hasta el máximo posible, no le iban a dejar ir nadie, me parece, ni la hermana teniendo esa conclusión, además por cuestiones legales supongo que es imposible hacer lo opuesto, creo que no existe ya la eutanasia o el dejar morir a alguien. Me dejó un poco a mí eso, es como yo sentí más el pesar de, bueno, la agonía será estirada hasta que ya no sea posible, pero no encontré mucha luz al final del camino, es como, bueno, pero sí. Me pasó más o menos lo mismo, que es un final abierto. Y me gustó esto que conectara el final con el principio, con el tema de los sueños, porque dice, como que la hermana le dice, quizá todo esto no sea más que un sueño, y en los sueños todo parece real, pero cuando te despiertas te das cuenta de que no es así. Cuando despertemos algún día, entonces, y te ponen ahí. Esa parte me gusta. Sí, ahí estoy leyendo un final y dice, en silencio ella respira profundamente, mira con fiereza los árboles que arden a la vera del camino, mira las verdes llamas que se agitan como innumerables bestias erectas, como si esperara una respuesta, mejor dicho, como si hiciera un reclamo. Su mirada es oscura y persistente. A mí mi sensación es que se abren dos caminos, por eso no van juntas, por eso van en autos separados. O sea, si el camino fuese uno y el final fuera unívoco, bueno, subite a la ambulancia, vamos al hospital Ruda Kang Chong, ahí la atenderemos, y irían las dos juntas, ¿no?
Creo que hay una elección en que los caminos se abren y va una para un lado y va otra para el otro. O sea, para mí eso es una elección sumamente clara y es agridulce el final, porque también uno podría decir que hay algo de ese sacrificio. Uno puede pensar, le va a costar muchísimo, y otra persona puede decir, en realidad ya se está quemando, ya no está, ya se fue, ya es otra cosa. O sea, me parece que ahí ya queda como interpretación y mirada de cada uno, y después está la vida que sigue en términos pragmáticos, que es la de la hermana. La hermana es pragmática, es la vida que las cosas se hacen porque hay que hacerlas. Se cuida a la hermana, se mantiene un trabajo, se respeta a la familia, se vive lo que hay que vivir, o sea, las cosas son como son blanco-negro. Bueno, esa fue mi sensación, pero creo que hay dos caminos y que están muy marcados por la autora, para justamente no dejar el final unívoco, no dejar un final que sea cerrado. O sea, para mí la intención es dejarlo ahí, que nos volvamos locos nosotros, que deliren los lectores y lectoras. Bueno, en fin, si no quedó nada más, estamos entonces. ¿Cómo te has sentido, Fran, en tu primera participación? La verdad que muy bien, muy cómodo, gracias, a todos. Estuvo muy interesante la charla del libro puntualmente y todo lo que se derivó de ello, ¿no? De política, cultura, filosofía, está muy bueno, muy interesante. La verdad que la pasé muy bien. Bien. Emi, ¿también algo que le haya quedado por decir? ¿Estamos bien? No, ¿Estamos pero bien? no. Perfecto. Bueno, chiquis, Bien. hagan lindo fin de y bueno, buen cierre 2024 y buen comienzo 2025. Bueno, que terminen bien. Chao. Bueno, Chao, Nos vemos, hasta chao. luego, chao. Bueno, y ahí se nos fue este encuentro que mantuvimos junto a Emi, Tami, Fran, a quienes desde ya les estoy agradecido que me hayan permitido compartir con ustedes esta conversación que tuvimos a propósito de La vegetariana, de Han Kang, esta escritora recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura y una de las lecturas que compartimos durante el mes de diciembre, la última lectura que compartimos durante el año en nuestro club de lectura en línea. Si bien del grupo de lectura participan distintas personas en distintos días y horarios, ese día, debido a los últimos días de preparativo de las fiestas de fin de año, bueno, algunas de esas personas no pudieron participar, pero fue sin embargo una oportunidad para que esta charla sea súper íntima, relajada y donde cada quien pudo aportar su mirada y su impresión sobre el libro. Durante enero leeremos Paula de Isabel Allende, una de las obras más personales de Isabel Allende, porque fue escrita por la autora durante los meses en que su hija estaba en coma, con una prosa que está cargada de emociones, donde va entrelazando la historia de su vida y su familia con ese doloroso proceso de despedida o ante la enfermedad de un ser amado. Se trata sin dudas de una lectura conmovedora, ideal para esta fecha del año. Las inscripciones ya están abiertas, pero cierran en poquitos días, de modo que si quieres consultar cómo unirte, participar del encuentro en el cual vamos a conversar sobre el libro, te dejo el link con info de días, grupos, aranceles en descripción del episodio. Mientras tanto, por aquí quedamos hoy. Ha sido un placer para mí saberles del otro lado y nos encontraremos en el próximo episodio de Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita.